Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El teléfono sonó justo cuando estaba saliendo del trabajo, bajo una lluvia fina que parecía presagiar algo distinto, y al contestar, la voz del abogado de mi abuela paterna me heló la sangre con una sola frase: tenemos que hablar de la herencia. No sabía qué esperar, porque hacía años que apenas teníamos contacto, pero al día siguiente, sentada frente a él en una notaría del centro de Madrid, escuché lo impensable: me había dejado una casa antigua y elegante en el corazón de la ciudad, un terreno rural en Toledo y una suma importante en el banco. Todo estaba a mi nombre, sin condiciones, sin cláusulas ocultas. Apenas podía creerlo, mientras mis dedos temblaban sobre el sobre que contenía los documentos oficiales. Esa misma tarde, caminé por las calles sin rumbo, repitiéndome una y otra vez que mi vida acababa de cambiar, aunque todavía no sabía cuánto. Durante años, Javier y yo habíamos soñado con salir del ciclo eterno de facturas atrasadas, trabajos precarios y noches sin dormir por culpa de la incertidumbre. Aquella herencia caía como un milagro largamente esperado, una puerta abierta a la estabilidad que siempre nos fue esquiva. Imaginé pagar todas las deudas, reformar el baño roto, llevar a mis padres de viaje y respirar, por fin, sin el peso del miedo. Me sentía bendecida y lista para compartir aquella alegría con el hombre que había estado a mi lado durante una década. Pero algo dentro de mí me susurraba que esperara, que aún no dijera nada. Últimamente, Javier parecía vivir en otro mundo, más dentro de su móvil que de nuestra casa, más pendiente del reloj que de mis palabras. Las cenas eran silenciosas, los besos escasos y los abrazos ausentes, como si ya no supiera dónde poner sus manos cuando me tocaba. Habíamos pasado por momentos duros, claro, pero esto era diferente, no era cansancio, era distancia. Una barrera invisible se había instalado entre nosotros y, aunque yo intentaba derribarla, él apenas reaccionaba. Algo se estaba rompiendo, y yo no sabía si aún podía repararse. Cada vez que hablábamos de dinero, de facturas, del alquiler o de un nuevo ingreso inesperado, su actitud cambiaba de inmediato, como si despertara de un letargo. Mostraba entusiasmo solo cuando había cifras sobre la mesa, y esa alegría momentánea se desvanecía tan pronto como el tema volvía a ser cotidiano. Empecé a preguntarme si seguía conmigo por amor o por necesidad, si acaso me veía como una compañera o como una vía de escape. Cuanto más lo observaba, más difícil era ignorar lo evidente. Mi intuición, que siempre había callado, ahora gritaba. Una tarde, incapaz de guardar el nudo en la garganta, llamé a mi madre y le conté lo que sentía. Ella escuchó en silencio, con esa sabiduría serena que solo dan los años, y cuando terminé, me dijo algo que me atravesó como un rayo: si el amor de un hombre depende de tu bolsillo, no es amor, hija mía. Me quedé muda, sintiendo cómo esas palabras calaban hondo, removiendo todo lo que no quería ver. Ella no necesitaba conocer los detalles para entender lo esencial. A veces, las verdades más duras son las que más necesitamos oír. Esa misma noche, mientras lo miraba dormir, una idea temeraria se apoderó de mí: ¿y si lo ponía a prueba? ¿Y si fingía que en vez de recibir una fortuna, había perdido todo? Solo así sabría si estaba a mi lado por mí o por conveniencia, si su amor resistía cuando las cosas se torcían. La tentación era fuerte, y por primera vez sentí que tenía el control. No buscaba venganza, solo verdad. Necesitaba saber con quién compartía realmente mi vida. Inventé una historia creíble. Diría que mis padres habían sido víctimas de una estafa inmobiliaria, que lo habían perdido todo y que, sin otra opción, se mudarían a nuestra casa al día siguiente. Imaginé su cara, sus palabras, su reacción, y aunque el corazón me latía con fuerza, decidí seguir adelante. Necesitaba respuestas. Preparé cada detalle mentalmente, como si fuera una escena de teatro donde solo yo conocía el guión. Era ahora o nunca. Durante la cena, mientras él cortaba la carne en silencio, solté la mentira con una voz que me traicionaba por momentos. Le dije que mis padres llegarían mañana con sus maletas, que necesitaban nuestra ayuda y que estarían aquí hasta que pudieran recuperarse. No levantó la vista del plato, ni pronunció palabra al principio. El silencio se alargó como una cuerda tensa entre los dos.
Mi respiración era lo único que llenaba la habitación. Javier se quedó quieto, con el tenedor suspendido en el aire y la mandíbula apretada, como si lo hubiera golpeado una noticia que no sabía cómo procesar. No preguntó por qué, ni cómo había sucedido, solo tragó saliva y bajó lentamente la mirada hacia su comida. El aire se volvió más denso, cada segundo más incómodo. Su rostro no mostraba preocupación, sino algo mucho más difícil de esconder, molestia. Era como si le hubieran arruinado un plan secreto. ¿Aquí, en nuestra casa? Eso no es lo que teníamos planeado, murmuró, sin mirarme, como si ya estuviera discutiendo con alguien dentro de su cabeza. Esa frase, tan seca, tan calculada, me cayó como un balde de agua helada. ¿Desde cuándo lo nuestro tenía reglas tan rígidas? ¿Desde cuándo ayudar a mi familia se había vuelto un problema? Me mordí el labio para no llorar, pero algo en mí se quebró en ese momento. Entendí que sus prioridades no eran las mías. Intentó forzar una sonrisa, esa que usaba en las reuniones incómodas, pero sus ojos lo delataban, no había empatía, solo fastidio. Murmuró algo sobre reorganizar el espacio, sobre cómo tendríamos que hacer sacrificios por un tiempo, pero sus palabras eran más un trámite que una muestra de apoyo. Ni una sola vez preguntó cómo estaban mis padres. Yo asentía en silencio, conteniendo el temblor de mis manos. Sentía que aquella cena marcaría un antes y un después. Con voz pausada, casi ensayada, dijo que el piso era demasiado pequeño para 4 personas y que la convivencia podría generar tensiones. Mencionó la falta de privacidad, el único baño, y cómo eso podría afectar nuestra relación. Hablaba como si mis padres fueran una carga incómoda que alguien nos había impuesto. Yo lo miraba intentando reconocer al hombre que una vez prometió estar a mi lado, en lo bueno y en lo malo. Pero ya no quedaba rastro de esa promesa. Tus padres deberían aprender a valerse por sí mismos, soltó con una frialdad que me heló el cuerpo. Lo dijo como quien opina del clima, sin medir el daño ni el desprecio que encerraban esas palabras. Mis padres, los mismos que nos habían apoyado cuando no teníamos nada, ahora eran para él un estorbo. No supe qué responder. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me apretaba el pecho. Me quedé en silencio, con la mirada fija en el plato, deseando que esa cena terminara pronto para poder esconderme y llorar. Nunca imaginé que Javier, el hombre con el que compartí mi vida durante 10 años, fuera capaz de hablar así de las personas que más me habían dado. Sentí que algo dentro de mí se rompía de forma irreversible. No era solo decepción, era una herida profunda en el alma. Y lo peor era saber que ya no podía confiar en él. Esa noche no pegué ojo, dando vueltas en la cama mientras él dormía a mi lado como si nada hubiera pasado. Me preguntaba si alguna vez me había querido de verdad, o si todo había sido una ilusión alimentada por la costumbre y el miedo a estar sola. Recordé cada gesto frío, cada silencio prolongado, cada mirada esquiva de los últimos meses. Mi mente no dejaba de conectar puntos. Y al amanecer, ya no quedaban dudas. A la mañana siguiente, como si se hubiese quitado una máscara, Javier comenzó a hablar de soluciones prácticas para resolver el problema. Propuso vender su coche y usar ese dinero para alquilar un piso pequeño para mis padres, lejos del nuestro. Todo con una sonrisa forzada, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Pero no lo hacía por ellos, ni por mí, lo hacía por mantener su comodidad intacta. Esa propuesta fue la confirmación que necesitaba. Esto arruinará nuestros planes, dijo, refiriéndose a las vacaciones que queríamos hacer, a la reforma del salón, a cualquier cosa menos a mis padres. No hubo un solo gesto de solidaridad o de amor hacia la situación que le planteaba. Solo frustración por cómo eso afectaría su estilo de vida. Me dolió escucharlo, pero también me dio una claridad brutal. Estaba casada con un hombre que solo pensaba en sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, lo enfrenté sin miedo. Le recordé que mis padres nos habían prestado dinero cuando él se quedó sin trabajo, que habían pagado parte de nuestra boda, y que jamás nos lo echaron en cara. Su cara cambió, como si no esperara que yo tuviera el valor de decirlo todo. La rabia me dio fuerza.
Me sentía herida, sí, pero también decidida a no callar más. Eso fue su decisión, nadie les pidió que lo hicieran, soltó sin pestañear, como si la gratitud no existiera en su diccionario. Fue la frase más cruel que me había dicho nunca. No solo minimizaba la generosidad de mis padres, sino que dejaba claro que no sentía ninguna obligación moral hacia ellos. Lo miré sin reconocerlo. Y por primera vez, me pregunté si aquel hombre alguna vez tuvo corazón. Me levanté de la mesa sin decir nada, con un peso insoportable en el pecho y una sensación amarga en la boca. Todo lo que había construido con él durante años se derrumbaba como un castillo de arena ante mis ojos. Ya no se trataba solo de mis padres, sino de todo lo que él representaba: egoísmo, frialdad, deslealtad. Me encerré en el baño y lloré en silencio, dejando que el agua tapara mis sollozos. Algo en mí murió esa noche. Horas después, mientras yo fingía dormir, Javier se sentó a mi lado y dijo en voz baja: si vienen, necesito tiempo para pensar en nuestro futuro. No era una petición, era una amenaza disfrazada de preocupación. Me quedé quieta, sintiendo cada palabra como una puñalada. En ese instante entendí que él ya había tomado una decisión, o su comodidad, o mi familia. Y yo también tendría que elegir. Le miré directamente a los ojos y, sin titubear, le dije que mis padres llegarían al día siguiente por la mañana. No busqué su aprobación, ni su comprensión, solo quería ver qué haría cuando la mentira se convirtiera en realidad. Su expresión se tensó, los labios se apretaron, y durante unos segundos no dijo nada. Me limité a darme la vuelta y salir de la habitación. Por dentro, el miedo y la tristeza me desgarraban, pero mi decisión ya estaba tomada. Esa noche fue un desierto de palabras y gestos. Javier apenas me dirigió la palabra, se encerró en su despacho con la puerta cerrada y la música a un volumen que evitaba cualquier intento de diálogo. Yo preparé las sábanas del sofá, fingiendo que serían para mis padres, mientras la casa se llenaba de un silencio espeso. No cenamos juntos, no hubo buenas noches. Solo una distancia que ya parecía definitiva. Me desperté con una inquietud que no sabía explicar, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Fui a la cocina, puse a calentar el café y empecé a preparar unas tostadas que no sabía si alguien llegaría a comer. Todo estaba en orden, demasiado en orden, como si nadie hubiera vivido allí. Caminé hasta el dormitorio y noté que la puerta estaba entreabierta. Entré con el corazón en la garganta. Abrí el armario y me quedé helada, estaba vacío. Ni una camisa, ni sus zapatos, ni su maleta de cuero negro. Corrí al baño y faltaban sus cosas, incluso su cepillo de dientes. En la entrada, el perchero donde colgaba su abrigo favorito también estaba vacío. Volví a la cocina con el estómago encogido, y entonces la vi, una hoja doblada sobre la mesa, con mi nombre escrito a mano. Lo supe antes de leerla. Se había marchado. No puedo vivir con esa carga. Espero que lo entiendas. Eso decía la nota. Ni una disculpa, ni una explicación más allá de esa frase cobarde. Leí las palabras una y otra vez, como si necesitara confirmarlo. Me dejaba sola, en medio de un engaño que él no sabía que era mentira, abandonándome en el momento más vulnerable. Las manos me temblaban. La rabia empezó a ganar espacio al dolor. No solo me dejaba, sino que lo hacía sin enfrentarme, sin dar la cara, huyendo en plena noche como quien se escapa de una cárcel. Me sentí usada, invisible, ridícula por haber compartido tanto con alguien que no tuvo el valor de mirarme a los ojos. Lloré en silencio, no por amor perdido, sino por la dignidad que él pisoteó sin remordimientos. En ese instante supe que jamás volvería a confiar en él. Ya no había marcha atrás. Aún con los ojos hinchados, recibí una llamada de mi mejor amiga. Había visto a Javier paseando de la mano con su exnovia, Marta, en pleno centro. La sangre se me heló. No solo había huido, sino que ya estaba con otra. Horas más tarde, descubrí que no era un encuentro casual, se había mudado directamente a su casa, como si nuestra historia no hubiera significado nada. Era una puñalada con doble filo.
El abandono y la traición. Al día siguiente, mientras recogía los últimos rastros de su presencia, encontré su portátil escondido en la estantería del salón. Dudé por un segundo, pero algo dentro de mí dijo que debía saber la verdad. Lo encendí, y sin contraseña, accedí a sus correos, cientos de mensajes con Marta, algunos con más de 6 meses de antigüedad. Hablaban de planes juntos, de burlas hacia mí, de su impaciencia por salir de esta vida. Me rompí en 1000 pedazos. Ya no quedaban dudas, Javier no se alejó por mis padres, ni por una crisis de pareja, sino porque llevaba meses construyendo su huida. Todo había sido planeado, su frialdad, su distancia, su aparente agotamiento. Me había mentido en la cara mientras se ilusionaba con otra, mientras jugaba a 2 vidas. Fue devastador descubrir que yo era el obstáculo en su nuevo comienzo. Pero también fue liberador. Ya no había lugar para la culpa. Con la respiración agitada y las lágrimas secándose en mis mejillas, apagué el portátil y me prometí a mí misma que no sabría nada de la herencia. No le contaría que me había convertido en dueña de una casa en Madrid, de un terreno en Toledo, de una cuenta con más ceros de los que jamás imaginamos. Si él solo estaba conmigo por interés, se había ido justo antes de saberlo. Era su castigo perfecto, quedarse con nada. Con el corazón hecho trizas pero la mente más clara que nunca, llamé al notario y puse todos los bienes heredados exclusivamente a mi nombre. No iba a permitir que un hombre que me había mentido, usado y traicionado tuviera acceso a nada que no le correspondía. Ese mismo día, contacté con un abogado y comencé los trámites oficiales de divorcio. No hubo lágrimas, solo determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control. Compré un piso más pequeño, luminoso y tranquilo, donde mis padres y yo podríamos vivir con dignidad y sin depender de nadie. Era modesto, pero era nuestro, y cada rincón hablaba de nuevos comienzos, de heridas que empezaban a cerrar. Mis padres no preguntaron por Javier, sus miradas bastaban para decirlo todo. Me apoyaron en silencio, con esa lealtad que solo da el amor verdadero. No necesitábamos más que estar juntos. Pasaron las semanas y no tuve noticias de él, ni una llamada, ni un mensaje, como si se hubiera evaporado del mundo. Yo tampoco lo busqué, el silencio era el único lenguaje que quería compartir con él. Pero en el fondo, esperaba que algún día intentara volver, no por amor, sino por interés. Porque hombres como él no soportan perder. Y entonces, un día cualquiera, sonó el teléfono. Necesito hablar contigo. Cometí un error. Su voz era una mezcla de urgencia y arrepentimiento, como si esperara que yo cayera rendida con solo escuchar su tono afectado. No respondí. Me limité a colgar y bloquear su número, sin temblar, sin dudar. Él había elegido irse, y ahora debía aprender a vivir con esa elección. No pensaba darle ni una palabra más de mi tiempo. Durante días insistió desde números distintos, con correos, mensajes y hasta cartas que dejaba en el buzón del edificio. Pero ya no sentía ni rabia ni tristeza, solo indiferencia. La persona que un día amé se había convertido en alguien ajeno, irreconocible. Su voz ya no me provocaba nada. Había dolido mucho, pero ahora era solo pasado. Una tarde, apareció en mi puerta con un ramo de flores baratas y unas lágrimas que no convencían a nadie. Me miró como si esperara un abrazo, un perdón, una señal de que aún tenía poder sobre mí. Pero lo único que recibió fue una mirada fría y una puerta cerrándose sin decir palabra. Ya no le debía explicaciones. Me había liberado de su manipulación. Poco después, supe por una conocida en común que Marta lo había echado de casa tras descubrir sus mentiras y deudas. Estaba arruinado, sin trabajo y sin techo, buscando dónde caer de pie. Su mundo perfecto se había derrumbado tan rápido como lo había construido. Era el mismo abismo en el que quiso dejarme a mí. Solo que esta vez, no tenía a nadie que le tendiera la mano. La última vez que intentó hablar conmigo, le abrí la puerta solo para decirle algo que llevaba semanas guardando: no quiero a alguien que huye cuando la vida se complica. Sus ojos se llenaron de rabia, de vergüenza,
de todo lo que nunca quiso enfrentar. No respondió. Dio media vuelta sin mirar atrás. Y yo cerré la puerta sabiendo que no volvería a abrirla para él. Mi abogada presentó los documentos del divorcio sin avisarle previamente, para evitar cualquier intento de manipulación. El proceso fue rápido, gracias a las pruebas de abandono y a su falta de respuesta formal. Cuando recibió la notificación, intentó llamarme una vez más, pero ya no había vuelta atrás. Era el fin de una historia que él mismo había destruido. Y esta vez, la justicia estaba de mi lado. Intentó alegar que lo había engañado con lo de mis padres, que todo fue una estrategia para echarle de casa. Pero el juez fue claro, su abandono voluntario y su convivencia con otra mujer invalidaban cualquier reclamo. Se quedó sin argumentos, sin bienes, sin dignidad. Lo vi salir de la sala de audiencias con los hombros caídos, como un niño castigado. Y yo, por fin, respiré en paz. Firmé los papeles del divorcio con una serenidad que nunca imaginé tener. No hubo lágrimas, ni necesidad de mirar atrás, solo la certeza de que aquella firma era mi libertad. Salí del juzgado sin peso en los hombros, como si el pasado finalmente se hubiese disuelto. Lo que empezó como una mentira piadosa acabó revelando una verdad necesaria. Y esa verdad me salvó. Por primera vez en años, me sentí dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mi vida entera. No tenía que explicar nada a nadie, ni justificar emociones, ni contener mi luz para encajar en los planes de otro. Volví a escuchar mi música favorita, a cocinar lo que me apetecía, a reír sin miedo. La soledad ya no me asustaba, porque estaba llena de paz. Y eso era nuevo para mí. Con parte del dinero heredado, decidí empezar un pequeño negocio, una librería con café en un barrio tranquilo, justo como siempre había soñado. No lo conté a muchos, solo a mis padres, que me apoyaron con esa mezcla de orgullo y ternura que solo ellos saben mostrar. Renové el local con mis propias manos, eligiendo cada detalle con cuidado. Era más que un negocio, era mi declaración de independencia. Un espacio hecho a mi medida. La librería creció más rápido de lo que imaginaba. Los vecinos se enamoraron del ambiente, de los libros cuidadosamente elegidos, del aroma a café recién hecho. Pronto empecé a recibir pedidos grandes, eventos culturales, lectores fieles que venían solo para charlar. Me convertí en una referencia del barrio sin proponérmelo. Y cada día que abría la puerta, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Fue en una tarde cualquiera, mientras colocaba unos libros nuevos en el escaparate, cuando conocí a Daniel. Un arquitecto amable, con mirada serena y manos que hablaban de trabajo honesto. No intentó impresionarme, solo se quedó un rato más de lo necesario hablando de literatura y cafés con canela. Su respeto fue lo primero que me conquistó. Y poco a poco, sin prisas ni promesas vacías, se fue quedando. La primera vez que conoció a mis padres, llevó una tarta hecha por él y preguntó si podía ayudarlos con unas reparaciones en casa. No fue por cortesía, fue porque le nacía. Los trató con una ternura natural, sin esforzarse, como si ya fueran parte de su mundo. Vi en sus gestos algo que nunca había tenido, consideración sincera. Y en ese momento supe que esta vez era distinto. Nos mudamos juntos a una casa sencilla, rodeada de árboles, donde cada rincón respiraba calma. No teníamos lujos, pero sí libros, música, conversaciones largas y silencios cómodos. Mis padres venían a comer los domingos, y Daniel siempre los recibía con una sonrisa y una silla lista en la mesa. No había secretos, ni tensión, ni máscaras. Era un hogar de verdad. Un día cualquiera, mientras regaba las plantas, vi a Javier al otro lado de la calle, mirándome desde lejos. No dijo nada, solo se acercó lentamente, con esa expresión de quien ya no tiene nada que perder. Me pidió unos minutos, y aunque no le debía nada, acepté escucharle. Su voz temblaba, sus ojos parecían vacíos. Quería una nueva oportunidad, como si los años no hubieran pasado. Lo siento, Javier. Tú elegiste irte. Yo elegí ser feliz.
Esas fueron mis únicas palabras antes de girarme y volver a casa. No hubo gritos, ni reproches, solo una puerta cerrándose con suavidad. Daniel me esperaba con 2 tazas de té y una mirada que no necesitaba traducción. El pasado había vuelto, pero ya no tenía poder sobre mí. Y eso lo decía todo. Supe por conocidos que Javier había perdido el trabajo hacía meses, que vivió a costa de Marta hasta que ella no pudo más y lo echó. Había dejado tras de sí deudas, promesas rotas y una lista de errores que nadie quería perdonar. Estaba solo, sin rumbo, atrapado en la misma oscuridad que me quiso imponer. Pero esta vez, nadie vendría a rescatarle. Él eligió su camino. A pesar de todo, Javier no se rindió. Me escribió un correo larguísimo, lleno de elogios forzados y promesas vacías, proponiéndome invertir en un supuesto nuevo proyecto que, según él, nos beneficiaría a los dos. Hablaba de recuperar lo perdido, como si el amor fuera una cuenta bancaria con intereses. Era tan transparente su desesperación que solo pude reír. Lo que antes me habría dolido, ahora solo me daba lástima. Sin pensar 2 veces, bloqueé todos sus números, eliminé sus correos y cerré cualquier vía de contacto. No necesitaba explicarle nada, mi vida no le pertenecía. Lo que antes me había atado, ahora era parte de un pasado que no merecía ni un minuto más de mi atención. El capítulo estaba cerrado. Y esta vez, para siempre. Una tarde cualquiera, mientras cenábamos en casa, mis padres me miraron con los ojos brillantes y me dijeron que nunca habían estado tan orgullosos de mí. No por lo que había superado, sino por la mujer en la que me había convertido. Fuerte, independiente, serena. Lloré en silencio, con el corazón lleno. Por fin, todo el dolor tenía sentido. Daniel me llevó a un viñedo en La Rioja para celebrar nuestro aniversario y, entre risas y copas de vino, me entregó una pequeña caja de madera con un anillo dentro. No hubo discurso ensayado ni promesas exageradas, solo una pregunta sencilla: ¿te gustaría caminar conmigo el resto de la vida? Le dije que sí sin dudar. Era un sí a la paz, al respeto, al amor real. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo de quienes realmente habían estado cuando más lo necesitábamos. No hubo lujos, pero sí miradas cómplices, abrazos sinceros y una felicidad que no se puede fingir. Mis padres lloraban de emoción, Daniel no me soltaba la mano. Era la boda que nunca imaginé, pero la que siempre merecí. Y cada segundo fue perfecto. Cuando estábamos a punto de entrar a la iglesia, alguien gritó mi nombre desde lejos. Era Javier, demacrado, con el traje arrugado y la mirada rota. Se acercó, suplicando, pidiendo 5 minutos para explicarse. Le miré sin rabia, solo con compasión. Pero su momento había pasado. Llegaba demasiado tarde, a una vida que ya no era suya. Mientras todos entraban al salón, me acerqué a él con calma y le dije: «Perdiste algo que el dinero no puede comprar». Su rostro se desmoronó, pero no dije más. Me di la vuelta y caminé hacia el altar, sabiendo que esas palabras serían lo último que oiría de mí. No necesitaba venganza. Solo verdad. Y la verdad ya no dolía. Después de tanto tiempo, sentí que, por fin, mi corazón estaba ligero. No quedaba rastro de rencor, ni tristeza, ni preguntas sin respuesta. La mujer que salió de aquella iglesia era completa, curada y libre. No por el matrimonio, sino por la valentía de haber elegido amarse a sí misma. Javier se había convertido en una sombra lejana, sin poder sobre mi presente. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que confirmaban que estaba exactamente donde debía estar. Vivíamos tranquilos, rodeados de afecto, sin máscaras, sin miedo. Mis padres se sentían seguros, Daniel era parte de cada rutina, y yo ya no esperaba tormentas. Nuestra casa no era grande, pero sí sólida. Porque se construyó con amor, no con apariencias. Entendí, con el tiempo, que el amor que desaparece ante la primera adversidad nunca fue amor. Que quien ama, se queda. Que quien huye, nunca estuvo de verdad.
Y que las pruebas, aunque duelen, también iluminan. Porque a veces, hay que romperse para poder reconstruirse. Me miré al espejo y supe que ya no era la misma. La mujer que antes buscaba aprobación, que se conformaba con migajas disfrazadas de amor, había quedado atrás. Ahora caminaba con la espalda recta, sin miedo a estar sola, sin necesidad de justificar sus decisiones. Había aprendido a poner límites, a decir que no, a cuidarse. Era una versión mía que nunca pensé que existiría, pero que siempre merecí ser. No tenía todos los lujos del mundo, ni viajes constantes, ni joyas caras. Pero tenía algo que valía más que cualquier fortuna: paz. Dormía sin ansiedad, despertaba con ilusión, y cada día era un regalo que no necesitaba envoltorio. La felicidad dejó de ser una meta inalcanzable para convertirse en mi estado natural. Porque cuando eliges bien, la vida también te elige a ti. Entendí que aquella herencia no solo había sido una bendición económica, sino una llave para descubrir mi verdadero camino. Mi abuela, sin saberlo, me había dado mucho más que propiedades, me regaló la oportunidad de empezar de nuevo. Honré su memoria usando cada céntimo con sabiduría, con gratitud y con propósito. Ella me enseñó, incluso desde la distancia, que las mujeres fuertes no se quiebran, se reinventan. Y eso hice yo. Con el tiempo comprendí que las pruebas más duras no vienen a destruirnos, sino a revelarnos. Revelan quién está por amor y quién por interés, quién suma y quién solo absorbe. Y aunque dolió, agradecí cada caída, porque me acercaron a la vida que de verdad merecía. Hoy no guardo rencor, solo aprendizaje. Porque fui capaz de perderlo todo, y ganarme a mí misma. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas del pequeño jardín frente a la librería, un niño se acercó corriendo con un libro entre las manos. Me miró con ojos brillantes y preguntó si podía quedarse a leer en el rincón de los cuentos. Le dije que sí, y en ese instante, entendí que había creado un espacio donde las almas se sentían a salvo. Cada página que ese niño hojeaba era una semilla de algo nuevo. La vida seguía, sencilla y luminosa. Mis padres envejecían con dignidad, entre paseos lentos, cafés compartidos y miradas que ya no cargaban preocupación. A veces, mi madre me tomaba la mano sin decir nada, como si me agradeciera en silencio por haber elegido bien. Yo también les agradecía, cada día, por haber sido mi faro cuando todo era oscuridad. Ahora me tocaba a mí cuidarles, con el mismo amor que ellos me dieron. Y lo hacía con gusto, con gratitud profunda. Daniel, sin buscar protagonismo, se convirtió en el compañero que jamás imaginé encontrar. Era firme cuando hacía falta, tierno sin necesidad de palabras, y constante como la brisa suave que no llama la atención pero refresca el alma. A veces, al despertarme, lo veía mirarme en silencio, como si aún no creyera que esta vida era real. Y entonces lo abrazaba, recordándole, y recordándome, que la felicidad, a veces, sí llega para quedarse. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza, Daniel puso su mano sobre la mía y dijo: «Creo que deberíamos adoptar un perro». Me eché a reír, sorprendida por lo natural que sonaba esa propuesta. Días después, fuimos juntos a una protectora y elegimos a una perrita mestiza de ojos dulces a la que llamamos Luna. Era pequeña, inquieta y amorosa. Como nosotros, había tenido un pasado difícil, y ahora tenía un hogar. Las noches ya no dolían. Eran momentos de calma, de conversaciones sobre libros, sobre sueños, sobre tonterías. A veces me despertaba a mitad de la noche y solo escuchaba el silencio acogedor de un hogar en paz. No había discusiones pendientes, ni ausencias disfrazadas, ni amenazas escondidas. Solo la certeza de estar en el lugar correcto, con las personas correctas. Y eso, para mí, ya era un milagro. Recibí una carta meses después del divorcio, escrita por una tía lejana que había leído sobre mi librería en una revista local. Me decía que mi abuela estaría orgullosa, que su legado había caído en las manos correctas. Lloré al leer aquellas líneas. No por tristeza, sino por sentirme reconocida. No por lo que había sufrido, sino por lo que había construido desde ese sufrimiento.
El pasado ya no pesaba. Era parte del cimiento, no de la carga. Con el tiempo, empecé a dar charlas en colegios y bibliotecas, contando mi historia sin vergüenza, sin adornos. Hablaba de amor propio, de límites, de reconstrucción. No buscaba aplausos, solo conectar. Muchas mujeres se me acercaban con lágrimas contenidas, reconociéndose en cada palabra. Yo las abrazaba con fuerza, como quien abraza a su yo del pasado. Y en ese gesto, todas sanábamos un poco. Una mañana, Luna se escapó de su cama y se subió a la mía, lamiéndome la cara con insistencia. Al abrir los ojos, Daniel me tendía una bandeja con café, tostadas y un papel doblado en forma de corazón. Al abrirlo, leí: «Gracias por dejarme ser parte de tu segunda vida. Prometo cuidarla como si fuera la primera». Lloré en silencio, porque sabía que, esta vez, no necesitaba pruebas. El amor verdadero no se esconde. Se demuestra. Pasaron los años. La librería creció, el barrio cambió, algunos amigos se mudaron, otros llegaron. Pero mi núcleo se mantuvo intacto, mis padres, Daniel, Luna, yo, y esa sensación cálida de haber vencido la tormenta. No había olvido, pero sí sanación. No había perfección, pero sí plenitud. Y cada día era una pequeña victoria contra todo lo que alguna vez me hizo dudar de mí misma. Un día, encontré una vieja foto de Javier en una caja olvidada. Dudé si tirarla, pero decidí guardarla. No como nostalgia, sino como recordatorio de lo que no quiero volver a aceptar. No le deseo mal, ni lo odio. Solo lo dejé ir, como se suelta una piedra que durante años fue parte del zapato. Y al soltarla, el camino se hace más ligero. La última frase que recuerdo de mi abuela fue: «Lo importante no es lo que heredas, sino lo que haces con ello». Hoy sé que tenía razón. No heredé solo bienes, heredé la fuerza de una mujer que vivió con dignidad. Y yo elegí hacer con esa herencia una vida nueva. Una vida que no tiene precio, pero sí valor. Y ese valor es mío. Solo mío. Y así, sin fuegos artificiales, sin grandes giros, pero con el alma en paz, terminó esta historia. Una historia que empezó con una llamada y una mentira, y que terminó con verdad, libertad y amor. Porque a veces, perder a alguien es la única forma de encontrarse. Y cuando por fin te encuentras, ya no aceptas menos de lo que mereces.